Era una mañana como cualquier otra, en la ciudad de Estrasburgo, de un lejano 14 de julio de 1518. De repente, la normalidad se vio truncada por un extraño suceso que sorprendió a los allí presentes. Una vecina de la localidad, conocida como Frau Trofea, empezó a bailar de una manera extraña y descontrolada en medio de la calle. Esto desató una serie de sucesos que desencadenó en lo que hoy conocemos como epidemia del baile. Sin duda, uno de los mayores enigmas de la Edad Media, un curioso fenómeno muy estudiado durante siglos y que a día de hoy tiene muchas incógnitas sin responder. Empezamos. En esa mañana que sin duda ha pasado a la historia, muchas personas se quedaron atónitas observando a la mujer, pensando que quizás estaba borracha, loca o las dos cosas. Nuestra protagonista, Frau Trofea, continuó bailando durante más de 4 días seguidos, hasta que no aguantó más y acabó falleciendo. Pero no terminó aquí, ya que a esto se le sumó otro fenómeno más curioso que el anterior, y es que desde que la mujer empezara a bailar sin control, se le unieron decenas de personas, incluso cientos, a un baile que parecía no tener fin. En una semana se habían sumado 34 personas más, y en un mes, cerca de 1000 habitantes. Pero lo más extraño es que decenas de ellos sufrieron invalidez en las piernas, ataques epilépticos, infartos, derrames o caídas que los llevaron a la muerte. Los principales documentos históricos que nos ha llegado y nos permite estudiar y comprender el fenómeno son, por una parte, crónicas de autores que no presenciaron el acontecimiento y los documentos oficiales de la prefectura de Estrasburgo, escritos por testigos que sí presenciaron el hecho in situ, aunque es cierto que en ellos no se habla de muertes, sino desvanecimientos o agotamiento. Esto fue tratado en un libro publicado por John Waller en 2018 para conmemorar los 500 años de la epidemia. En esa misma obra, se comenta que es muy probable que este comportamiento estuviera relacionado con la lamentable condición de la población de Estrasburgo, después de 3 años de hambruna, repetidas epidemias y décadas de abandono espiritual. También es posible suponer que, como muchas mujeres de origen modesto, Frau Trofea sufría por su condición doméstica y se sostiene que se llevaba mal con su marido, es decir, que era víctima de violencia por parte de su pareja. Entrando en un poco de detalle sobre los hechos, según iban pasando las horas, las personas no podían dejar de bailar y se retorcían de dolor mientras suplicaban que, por favor, los parasen como fuera. Pero cualquier pequeño intento de detener el baile era en vano. Cuando uno de aquellos bailarines involuntarios podía ser parado, se calmaba, pero cuando era liberado, volvía a bailar de una manera compulsiva. Se creía que el baile era, al mismo tiempo, tanto la enfermedad como su cura. Ante esta agónica situación que no hacía más que empeorar, había que actuar ya, e intentar hacer algo para detenerlo. Fue entonces cuando los nobles de la ciudad buscaron el consejo de los médicos locales, que descartaron cualquier causa de tipo astrológico o sobrenatural. Los galenos declararon que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un repentino aumento en la temperatura de la sangre, conocida como la enfermedad de la sangre caliente, en la que, según el pensamiento de la época, el flujo sanguíneo podía recalentar el cerebro provocando enfado, fogosidad o incluso locura. Algo que resulta extraño es que las autoridades decidieron algo que podríamos calificar de impensable, ridículo e incluso peligroso. Y era que toda aquella gente siguiera bailando, a ver si así lograban desfogarse y parar. De hecho,
construyeron un escenario en la plaza de la ciudad para que los afectados pudieran bailar con libertad e incluso contrataron músicos y bailarines profesionales. Pero, como era de esperar, la medida resultó un fracaso y durante las semanas siguientes, aquellos improvisados bailarines fueron cayendo fulminados ante la mirada impotente de sus vecinos. Al final, de manera sorprendente, aquella locura terminó de forma tan repentina y espontánea como había empezado, y los que sobrevivieron dejaron de moverse sin que se sepa por qué. Algunas de las hipótesis modernas sugieren que el baile podría haber sido provocado por una intoxicación alimentaria causada por los productos químicos, tóxicos y psicoactivos del hongo cornezuelo del centeno, principalmente la ergotamina, que está estructuralmente relacionada con el LSD, la típica droga que todos conocemos, vamos. Pues este hongo crece en los granos que se usan para hornear pan y se cree, además, que también podría haber estado implicado en otras anomalías históricas importantes, como, por ejemplo, los juicios de las brujas de Salem. Otra hipótesis dice que sucedió por el material con el que se cocinaba o se comía, metales que pudieron contaminar la comida al punto tal de generar estados de desvaríos. Otras teorías ponen el foco sobre el agua que se podría haber bebido, por ejemplo, de algún pozo contaminado. Sin embargo, John Waller argumenta que esta teoría no parece sostenible porque es poco probable que los envenenados por el cornezuelo del centeno hayan bailado durante días seguidos y tampoco tanta gente habría reaccionado de la misma forma. Por su parte, especula que el baile era psicosis inducida por el estrés a nivel masivo, ya que la región donde la gente bailaba estaba plagada de hambre y enfermedades, y los habitantes tendían a ser supersticiosos. Esto podría haber causado fiebres altas que impulsaron momentos de desenfreno sin control. A lo largo de la historia se han reportado otros casos relacionados a una posible enfermedad del baile. Por ejemplo, en la misa de Nochebuena en la ciudad de Kolpik, en 1021, después del sermón, 18 personas comenzaron a bailar en círculos en el templo, delante del altar, al punto que la celebración de la misa no pudo concluir. En otro incidente, en 1278, participaron unas 200 personas bailando en un puente sobre el río Mosa, en Alemania, lo que acabó en su derrumbamiento. Los primeros brotes importantes ocurrieron entre 1373 y 1374, con los incidentes reportados en Inglaterra, Alemania y Países Bajos. El 24 de junio de 1374, uno de los mayores brotes comenzó en Alemania, antes de extenderse a otros lugares. Otros episodios se produjeron en 1375 y 1376, con incidentes en Francia, Alemania y Holanda. Y en 1381 se produjo un brote en Augsburgo. Otros incidentes se produjeron en 1418 en Estrasburgo, donde la gente ayunó durante días y el brote fue causado posiblemente por el agotamiento. En otro brote, esta vez en 1428 en Schaffhausen, un monje bailó hasta la muerte y en el mismo año, un grupo de mujeres en Zúrich estaban, según cuenta un informe, en un frenesí de baile. Por último, se reportó hace unos meses el caso de unas 95 estudiantes en Kenia que fueron hospitalizadas por una rara enfermedad que supuestamente podría ser un caso de enfermedad del baile. En redes sociales circularon algunos vídeos que mostraban cómo algunas niñas presentaban dificultad para caminar. Los informes médicos decían que la mayoría tenían las piernas paralizadas y no podían caminar. No cabe duda que siempre que hablamos de cualquier fenómeno ocurrido durante la Edad Media, siempre va a estar rodeado de ese aura
enigmática y casi mística que hace de esta una etapa muy interesante de estudiar. Una época de gente humilde, pobre, trabajadora, que, sin duda, sufrieron lo indecible para sobrevivir día a día. ¿Qué opinas sobre este fenómeno? ¿Cuál de las hipótesis sobre su causa te parece más aceptable? ¿O cuál es tu teoría? Y, por último, ¿te imaginas bailar hasta la muerte? El dolor, sufrimiento, angustia, impotencia de ver cómo tu cuerpo no lo puedes controlar. Sinceramente es mejor ni pensarlo. Espero que te haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.